Mi gente hermosa, bueno, después de este fin de semana, que en realidad fue para muchos muy importante las declaraciones que dio el presidente, donde se mencionaba la tenencia legal de armas. Frente a todo eso se levantaron muchísimos cuestionamientos y uno de ellos es: ¿los ecuatorianos estamos listos para portar armas? ¿Será que con todos los requisitos que se pide para poderlas tener es suficiente? Hoy lo vamos a hablar desde la perspectiva psicológica con nuestro especialista Lozano Espinosa, que está aquí con nosotros para compartir este tema tan importante. Bienvenido. Bienvenido a Enciende tus Mañanas. Muy amable, ¿Cómo gracias, estamos? gracias. Cuéntanos un poquito acerca de la preocupación colectiva que existe, primero, acerca del decreto presidencial de que los ecuatorianos ya estaríamos aptos, claro, cumpliendo ciertos requisitos, para portar armas y usarlas en defensa propia. Claro, bueno, es una situación preocupante para todos los ecuatorianos debido a algo fundamental. Es un tema que desde la perspectiva psicológica está abarcado desde la psicología social y la psicología social tiene una derivación que estudia la agresión. Entonces todo este tema del porte de armas y todo lo que está implícito está conectado con la perspectiva de la agresividad. Y hay que entender allí que a los ecuatorianos nos preocupa mucho esta cuestión de lo agresivo como tal, porque históricamente, hasta hace unos pocos años atrás, éramos considerados una isla de paz y era un espacio en el que había muchas cosas simpáticas con respecto a la paz, a la felicidad y a cosas bellas que sucedían en este país y que se dejaron de sucederse a partir de hace unos 15 o 20 años atrás, cuando empieza todo un proceso dentro del Ecuador que nos lleva a literalmente a vernos en esta situación tan terrible, ¿no? Lo que ya pasó en otros países antes nos está sucediendo ahora y vamos a ver una transición también tal como ha sucedido si es que se toman las medidas adecuadas. ¿Qué pasa, mi doc, si vemos dentro de casa que, si bien es cierto, lo podemos manejar como defensa propia, pero cuál es la postura si esta persona es de por sí ya es violenta, si de por sí tal vez consume alcohol, que tiene estos perfiles agresivos? O sea, independientemente que pueda cumplir con todo el proceso y la certificación para tener de manera legal una arma, ¿esta persona puede tener una arma? En lo personal y desde una perspectiva psicológica considero que no, porque tomen en cuenta las estadísticas, ¿no? Hay una serie de países que autorizan el uso de las armas, como México o Guatemala, por ejemplo, y en el Ecuador está posibilitado para las personas que tienen ganado. Entonces debemos tener en cuenta que esa perspectiva violenta que viene de nosotros tiene que ver con algo que es profundamente psicológico. Todos los seres humanos tememos y nos volvemos temerosos y miedosos frente a situaciones de injusticia. Es decir, la injusticia es lo que lleva a que la violencia se pueda incrementar. Correcto. Y también la falta de cumplir promesas. Son cosas que están debajo de una esencia política que nos dice que si no hay una visión en la que se pueda comprometer a la persona para que pueda hacer una vida más tranquila, no se puede llegar a ciertos cambios específicos. Y Bella decía desde un perfil psicológico agresivo, pero ¿qué hay del otro lado? Que a mí también me preocupa y creo que es lo menos analizado, y es el tema de las personas que son más tranquilas, de las personas que de pronto hasta nerviosas o asustadizas, o que simplemente en el momento de un acto violento contra ellos se pasman y se paralizan. ¿No viene a ser esto también un arma de doble filo? Porque yo puedo tener el arma, pero si no tengo las agallas, el valor o lo que sea para defenderme, El manejo de las emociones. estoy dándole la misma herramienta al bandido para que me ataque a mí mismo, ¿me explico? Entonces, no es solo por el lado de las personas que son agresivas, sino al contrario, las personas que también se paralizan van a tener todo para que sean atacados contra sí mismos. O sea, están los dos escenarios que los dos son terribles. Claro, es que un arma está hecha para disparar. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Exacto. Y no todo el mundo tiene el coraje. Créeme que si yo le pregunto, yo creo que yo sería incapaz realmente, no sé, en el momento uno no se conoce hasta el momento de vivir algo realmente terrible que atente contra tu vida o la de tus seres queridos. Pero es algo que es terrible. O sea, ya la experiencia, Doc, nos muestra en Estados Unidos todas las cosas que han pasado. No sabía, de hecho, que en México y en Guatemala era legal, pero ya vemos lo que puede suceder. O sea, no es solo para defenderte, es que podemos encontrar jóvenes con un montón de trastornos psicológicos, que pasa lo que ya hemos visto en Estados Unidos, que es una estupidez. Claro, entonces todo esto está hablándonos de las consecuencias. Tendríamos que irnos a las causas, ¿no?
Las causas desde una perspectiva psicológica es la falta de control en la infancia de los niños. Cuando los niños no tienen límites, cuando son demasiado mimados, tienen un alto potencial de volverse delincuentes en la adolescencia y también en la edad adulta, porque no tienen formas de protegerse a sí mismos y por lo tanto trabajan con la agresión como primera herramienta. Entonces aquí tenemos que ver que hay algo coyuntural e importante de entender, que es la infancia. Todo esto que vemos es una consecuencia, pero en la infancia se pueden hacer cambios importantes, como por ejemplo enseñar educación emocional de forma obligatoria, como se enseña matemáticas o sociales, que se enseña educación emocional, porque allí uno va a aprender a transformar su agresividad en algo creativo, va a transformar sus propias emociones en algo que le sirva a sí mismo para su crecimiento. Por lo tanto, la educación emocional se transformaría en un eje vertebral para evitar estas consecuencias, porque en muchas ocasiones solamente nos fijamos en las consecuencias y no analizamos las causas. Correcto. Y en las consecuencias solamente le aumentamos más problemática a lo que ya es problemático, ¿no? Por lo tanto, es muy necesario desde una perspectiva tanto a nivel gubernamental como a nivel escolar y educativo que las personas aprendan a dominar sus 4 emociones básicas: el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Si es que las personas logran dominar estas emociones, pueden tener otras que son más sanas y se les llama emociones sociales desde una perspectiva mucho más madura. Entonces hay que entrenarnos como ecuatorianos y como gente en general, como humanos en general, en domesticar nuestras emociones, porque lo que viene ahora es simplemente una consecución de la falta de control emocional. Correcto. La persona que no se controla emocionalmente se transforma en un peligro público. Porque no sabes cómo va a ser su reacción. Gracias, mi querido Doc, y realmente ese tema es muy apasionante, pero ahí va nuestra conciencia como seres humanos de primero tener ya cultura de seguridad y 2, tener esa educación de manejar también nuestras emociones. Y usted que es padre, usted que es tío, usted que es abuelo, también está en sus manos, no solo educarse a usted mismo, sino transferir esa educación emocional a los que siguen. Estén con nosotros, señores, aquí en el Cine Tus Mañanas. Gracias. Gracias, mi amor.